Bueno, ¿cómo andan? Vamos con otra clase virtual. Eh, en este caso, vamos a ver un poco qué es la probabilidad. Entonces, vamos a contestar la pregunta de qué es la probabilidad. ¿Sí? Esto, a grandes rasgos, hay muchas definiciones. La que a mí más me gusta es la que dice que es la probabilidad, digamos, es una medida, ¿sí? Numérica. En general se mide en porcentaje, ¿sí? Esta medida numérica es en porcentaje. Y lo que me da, es una especie de verosimilitud o posibilidad de que ocurra un suceso o evento, ¿sí? Em, Después acá ya vamos a empezar con las palabras técnicas, ¿sí? Después vamos a ver lo que es un evento, ¿sí? Pero básicamente es algo que es justamente lo que estamos estudiando, ¿sí? Y esta palabra es fundamental, ¿sí? O esta palabra, ¿sí? Es fundamental para entender el estudio estadístico, ¿sí? En estadística uno estudia posibilidades, ¿sí? No vamos a estar nunca certeros de que ocurra una cosa así o que pase en lo que yo digo que va a pasar, siempre me voy a mover dentro de un rango de posibilidades de que esto ocurra, ¿sí? Entonces, bueno, eso vamos a tratar de esclarecer en esta clase. ¿Qué significa esto? Yo dije recién que no teníamos certeza, bueno, medio que no dije la verdad, ¿no? Porque en realidad en estadística hay dos, eh, dos valores en donde sí yo tengo una certeza, ¿sí? Antes tengo que decir que la probabilidad, ¿sí? Es un número que se mide, ¿sí? Se mide del, un, eh, del 0 al 1, ¿sí? O uno puede, es equivalente, ¿sí? Si uno lo pasa a porcentaje, ¿sí? Que sería del 0 al 100, ¿sí? Entonces, en este caso, si la probabilidad es 0, entonces estos digamos son los únicos momentos en donde yo voy a tener certeza de algo, ¿sí? Si la probabilidad es 0, tengo certeza de que el evento que yo estoy estudiando no va a ocurrir, ¿sí? Y si la probabilidad es 1, yo tengo la certeza de que el evento va a ocurrir, ¿sí? Y después, en el medio, son todas probabilidades. Yo voy a tener más certeza o menos certeza de que algo ocurra o no, pero siempre está la posibilidad de que no pase, ¿sí? O que pase, ¿sí? Bien, ¿cómo para sacar la probabilidad? Bueno, esta es una de las, sí, bueno, vamos a decirlo, está bien, mediante la experimentación repetida, ¿sí? Estos conceptos, ¿sí? Más que nada el de frecuencia, lo vamos a trabajar bien en las clases que vienen, ¿sí? Pero básicamente la probabilidad se saca haciendo esta división de acá, ¿sí? Casos favorables sobre casos posibles. Y ahora vamos a ver cuáles son los casos favorables y cuáles son los casos posibles, ¿sí? O cómo sacarlos. Y vale la aclaración, ¿sí? Vamos a tener lo que se llama probabilidad subjetiva, ¿sí? Es decir, acá ya la subjetividad puede hacernos, sí, hay que tener mucho cuidado, puede hacernos caer en error, ya sea por creer algo no, que algo tiene relación cuando en realidad no la tiene, ¿sí? O mismo también a la hora de tomar muestras, ¿sí? Tomarlos con alguna subjetividad para que eh, la, la probabilidad o el estudio salga para el lado que a uno le conviene, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo muy eh, que a todos nos toca, ¿sí? De probabilidad subjetiva son las cábalas, ¿sí? Las cábalas uno dice, bueno, em, si yo me siento en tal sillón, mi equipo va a ganar, ¿sí? Pero bueno, ahí está, estamos considerando
¿Qué pasa en eso? Eso es una cuestión subjetiva. ¿Por qué? Porque cada vez que nos sentamos en este sillón y nuestro equipo gana, decimos, ah, es porque nos sentamos en este sillón. Ahora, por ahí gana un montón de otras veces y nosotros estamos en otro lado y no contamos esas veces que ganó y nosotros estábamos en otro lado. Y por ahí esas veces son mucho más que las veces que uno estaba sentado en ese sillón. Pero bueno, a nosotros nos queda subjetivamente en el inconsciente de que cuando estábamos en el sillón, gana, ¿sí? O justamente nos acordamos las veces que no estábamos en el sillón y ganábamos, pero cuando no nos acordamos, perdón, no estábamos en el sillón y perdimos, pero no nos acordamos de las veces que perdimos y estábamos en el sillón, ¿sí? Esa sería un poco el tema de probabilidad subjetiva. Bien, seguimos. Vamos a ver un ejemplo de qué son estos casos favorables y casos posibles, ¿sí? Y vamos a definir también lo que se llaman, estos sucesos están dentro de lo que se llama espacio muestreal, ¿sí? La teoría de la probabilidad se creó básicamente gracias a los juegos del azar, por eso el azar y la probabilidad es como que van de la mano, ¿sí? Em, de hecho, justamente el estudio de la probabilidad, que hoy en día es una rama importantísima de la matemática y se aplica en casi todos los ámbitos del quehacer del ser humano, comenzó justamente cuando la gente que jugaba, los jugadores, ¿sí? La ruleta, el casino, lo que sea, em, empezó a pagarle a los matemáticos para que estudien alguna posibilidad de certeza, ¿sí? Que les dé la certeza de ganar, ¿sí? O de ver alguna jugada o algo que tenga justamente más probabilidades de ganar que otra, ¿sí? Entonces, así nace el, eh, el estudio de la probabilidad y de la estadística, básicamente. Por eso, todo lo vamos a relacionar con los juegos, principalmente los juegos de azar, ¿sí? Entonces, vamos a jugarle la ruleta, ¿sí? En el caso de que yo juegue un número, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros jugamos al número, ¿sí? 20, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el evento y cuál sería el espacio muestral? Y de paso ya también lo podemos ir definiendo, ¿sí? Justamente, si yo juego al número 20, mi evento o mi eh, caso favorable, ¿sí? Es justamente que salga el 20, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tener un solo caso favorable, ¿sí? Y el espacio muestral, ¿sí? Que serían los casos posibles, ¿sí? Es decir, serían todas las posibilidades de ocurrencia, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? Y bueno, del 0 al 36 puede salir cualquier número. Es decir, los casos posibles en este caso serían 37 posibilidades. Entonces, ahí tenemos, digamos, en el ejemplo de la ruleta, cómo sacar los casos favorables y los casos posibles. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de ganar, ¿sí? Si yo juego a un número en la ruleta, va a ser 1/37, ¿sí? Entonces, eh, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Como dijimos, ambos datos me dan la probabilidad de ganar, ¿sí? Que en este caso es 1/37, ¿sí? Y ahora sí vamos a ver un ejemplo. Bueno, ¿qué pasa ahora si juego, por ejemplo, al color? ¿Sí? En vez de número, juego color. Yo acá veo que tengo dos colores. Si, por ejemplo, eh, juego al rojo, ¿sí? De vuelta, ¿sí? Los, eh, la probabilidad de ganar, en este caso, es también, ¿no? Casos favorables sobre casos posibles, ¿sí? En este caso, los casos favorables es uno solo, ¿sí? Que es que salga rojo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? También los casos posibles que son, y bueno, en este caso son tres. ¿Por qué? Porque yo tengo que puede salir rojo, puede salir negro o puede salir verde, ¿sí? Si sale el cero. Entonces, en este caso sería un tercio, ¿sí? Esto calculado a grandes rasgos porque obviamente acá, ¿sí? Habría que hacer un poquito de análisis un poquito más exhaustivo porque el cero tiene menos probabilidad de salir que el resto, ¿sí? Pero bueno, esta es una primera aproximación para que se entienda
el tema de qué significa un evento, ¿sí? Qué significa que sean los casos favorables y qué significan los casos posibles, vale, ¿sí? Es valedero esta aproximación, ¿sí? Entonces, eventos son todos las posibles salidas, ¿sí? Todos los casos posibles, ¿sí? Que puede haber, es decir, sería uno o dos o tres de esos. Cada vez que tiro un dado y me da un número, ese sería un evento, ¿sí? Y después, los casos favorables son justamente lo que en el caso de la ruta me harían ganar. Los casos posibles serían todos los números, ¿sí? O color o lo que sea que yo esté jugando. Bien, entonces, vamos ahora a ver cómo hago para sacar los casos favorables y los casos posibles, ¿sí? Básicamente existen tres reglas de conteos, ¿sí? Que son las más utilizadas, ¿sí? Una es a través de experimentos, ¿sí? Que uno cuando habla de experimento por ahí eh, habla de experimentación científica, ¿sí? Pero un experimento puede ser, por ejemplo, una encuesta, ¿sí? Para nosotros. ¿Sí? Cuando está una encuesta es un experimento, ¿sí? Lo vamos a tomar como sinónimo de experimento. Después tengo el diagrama de árbol, ¿sí? Que esto es, como dice, es un diagrama, ¿sí? Es un método gráfico, ¿sí? Que sirve cuando justamente en los casos favorables o los casos posibles son pocos, ¿sí? Más que nada, eh, ya cuando los números se van agrandando, el diagrama de árbol no es factible, ¿sí? Y después vamos a tener la combinatoria, ¿sí? Que estos son números que analizan, ¿sí? Esto es una herramienta matemática, ¿sí? Que me ayuda, ¿sí? A contar los casos favorables y los casos posibles de una manera justamente matemática con una fórmula. Esto lo vamos a ver la clase que viene. Bien, entonces vamos a explicar primero el diagrama del árbol, que es lo más sencillo, y después vamos a hablar la clase de los experimentos y la clase que viene, como dije, la combinatoria. ¿Cómo es el diagrama del árbol? Vamos a suponer que yo tiro dos monedas, ¿sí? Y yo quiero saber qué probabilidad hay de que sean las dos caras, ¿sí? La moneda, si tiene cara cruz, puede salir cara o puede salir cruz. Si yo quiero saber qué probabilidad tengo de que si yo tiro las dos monedas, las dos salgan caras. Entonces, ¿cómo sería el diagrama del árbol? ¿Sí? Entonces, yo tiro las dos monedas, ¿sí? Tirarlas al mismo tiempo o tirarlas primero una y después el otra, para el caso de las monedas es indistinto, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tiro una moneda, ¿sí? Cuando tiro la primera moneda, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Puede pasar que esa moneda salga cruz o que esa moneda salga cara, ¿sí? Entonces yo acá tengo dos posibilidades para la primera moneda. ¿Sale cruz o sale cara? Después tiro la segunda moneda, ¿sí? ¿Qué puede pasar con esta segunda moneda? Y bueno, también puede salir cara o cruz, ¿sí? Entonces, el total de posibilidades que yo tengo es que para la primera moneda salió cruz, la segunda moneda salga cruz o cara, ¿sí? Entonces en esto le ponemos cruz, en este caso esta posibilidad sería que las dos salgan cruz, ¿sí? Esta posibilidad, bueno, claro, ¿sí? Vamos a dejar la anotación esta de acá, ¿sí? Para que se entienda, H es cruz y T es cara, ¿sí? Entonces, estas serían las dos cruz. Esta sería que la primera salga cruz y la segunda cara. Después, al revés, cara y cruz. Y después las dos caras. Entonces, ¿cuáles serían, en el caso este, ¿no? Yo quiero que las dos sean caras. ¿Cuáles serían los casos favorables? ¿Sí? Y si yo me fijo acá, cara a cara solamente tengo un caso favorable, ¿sí? Que es este de acá, ¿sí? ¿Y cuáles son los casos posibles? Y bueno, en este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, ¿sí? No tengo más. Entonces la probabilidad es 1 sobre 4, ¿sí? Ahora, obviamente, si yo quiero ver la probabilidad
de que salga una cara y una cruz, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Y bueno, en este caso, los casos favorables van a ser dos, ¿sí? Porque puede pasar esto o puede pasar esto, ¿sí? Dos. Y los casos posibles siguen siendo cuatro, ¿sí? Porque son estas cuatro posibilidades. Si yo hago esta división, obviamente, ¿sí? Acá se ve, más allá sin hacer cuentas, ¿no? Que hay más posibilidades de que salga una cara y una cruz que salgan las dos caras. eh, entonces voy a tener más probabilidades, ¿sí? Acá numéricamente también se da más probabilidades de que salga una cara y una cruz que salgan las dos caras, ¿sí? Pero bueno, acá este es un ejemplo sencillo, ¿sí? Para ver cómo se utiliza el diagrama del árbol, ¿sí? Se ve que cuando las posibilidades, por ejemplo, ya si en vez de tener una moneda sería un dado, ¿sí? Yo en la primera tirada del dado, ¿qué tendría? Y bueno, tendría 6 posibilidades, ¿sí? Ya se ve que se van haciendo más engorroso el tema de dibujar el diagrama del árbol. Pero cuando tengo poquitas posibilidades, es un buen método gráfico que me sirve para entender bien todas las posibilidades. Bien, ahora sí, vamos con los experimentos, ¿sí? ¿Qué es un experimento? Bueno, un experimento es un proceso, ¿sí? Que genera un resultado definido, ¿sí? Cada experimento me da un solo resultado, ¿sí? Dentro de lo que es el espacio muestral. Dentro de la posible gama de resultados posibles, cuando yo hago un experimento obtengo uno de esos resultados, ¿sí? Ya en ejemplos, vamos a ejemplos de experimentos, ¿sí? Como vimos recién, lanzar una moneda, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado experimental? Si esto sería acá, estaría lo que nosotros llamamos como espacio muestral, ¿sí? En el caso de lanzar una moneda, mi espacio muestral es que esa moneda salga cara o salga cruz, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero tomar una pieza porque quiero inspeccionarla, ¿sí? Yo puedo poner que esté con defecto o sin defecto, ¿sí? Ese sería mi espacio muestral. ¿Podría agrandar mi espacio muestral? Claro, sí, porque yo podría decir, bueno, si es con defecto, ¿qué tipo de defecto está? ¿Sí? Entonces ahí yo agrando mi espacio muestral. Pero, bueno, podría ser esta una posibilidad. Si realizo una llamada, ¿sí? Si hay compra o no hay compra, ¿sí? Bueno, si hay compra, ¿por qué? Si no hay compra, ¿por qué? También lo puedo hacer. Lanzar un dado, como dije, hay 6, ¿sí? Los casos em, posibles, ¿sí? Y si yo juego un partido de fútbol, que puedo ganar, perder o empatar, ¿sí? Esos son ejemplos de experimentos y ejemplos de espacio muestral. También, como dije, ¿sí? Las encuestas puede ser un experimento, ¿sí? No. Entonces, cada encuesta es un experimento y cada encuesta va a dar un resultado diferente, ¿sí? Bien, entonces, vamos con algunos conceptos. Eh, ¿Cómo se clasifican los experimentos? ¿Sí? ¿Cómo se clasifican las variables también? Hay dos grandes clasificaciones. Pueden ser deterministas o aleatorios, ¿sí? Deterministas, eh, esto sí se usa más por ahí para la ciencia, ¿sí? Porque justamente está determinada por una ley, ¿sí? Empírica. El resultado, ¿sí? Una ley empírica que puede ser matemática, ¿sí? O física, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a usar las leyes matemáticas, ¿sí? Y después están los eventos o experimentos aleatorios que el resultado, ¿sí? Es totalmente, ¿sí? Azaroso, ¿sí? Por ejemplo, tirar una ruleta. Un ejemplo de experimento determinista, ¿sí? Por ejemplo, en física, que es lo más se usa, ¿no? Cuando uno quiere ver cuánto tiempo va a tardar un coche en ir de un determinado lugar a otro determinado lugar, ¿sí? Si uno conoce la velocidad, conoce la distancia, puede saber el tiempo, ¿sí? Ahora, si uno quiere hacer el experimento, si uno quiere hacer un experimento, si no siempre va a dar ese tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con estadística? Y bueno, repito muchas veces, ¿sí? Le digo al auto, bueno, anda 1000 veces de acá hasta allá, tomo el tiempo que tarda esas 1000 veces y después veo
lo comparo con lo que me dio justamente esta ley en física que yo tengo para determinar el tiempo de un auto que va de un lugar al otro a determinada velocidad. Y con eso comparo, ¿sí? Y si me da un resultado estadísticamente razonable, entonces significa que mi ley está bien, y si no, significa que la ley está mal, ¿sí? Entonces, justamente, la probabilidad sirve para estudiar los experimentos aleatorios. ¿Sí? ¿Qué significa estudiar los experimentos aleatorios? Esto que dije, bueno, estudiame la ruleta y decime si hay algún número que sale más o sale menos, ¿sí? O también justamente decir, bueno, si hay un número que sale más y yo sé que no tiene que pasar eso, bueno, significa que la ruleta está cargada, ¿sí? Anda mal, funciona mal, ¿sí? Em, y también controlar los deterministas, ¿sí? Esto que dije recién, a ver si las leyes matemáticas que tendrían que cumplirse se cumplen o no en la realidad, ¿sí? Entonces, yo hago un experimento muchas veces. Cada experimento me da un resultado, ¿sí? A eso es lo que vamos a llamar evento, ¿sí? Y ese resultado está dentro de un espacio muestral, ¿sí? Básicamente, eso es en resumidamente todo lo que dijimos hasta recién. Bien, seguimos. Cuando esto es un postulado muy importante de la estadística y dice que cuanto más experimentos hago, es decir, cuanto más eventos tengo, más resultados obtengo, mejor conozco la realidad, ¿sí? Esto es una ley que se llama ley de los grandes números, ¿sí? Que, bueno, la pensó, la ideó, ¿sí? Simeón Denis Poisson, ¿sí? Que él decía básicamente, él estudiaba mucho lo que son los comportamientos humanos, ¿sí? En colectividad, y él decía, básicamente decía que uno puede llegar a predecir el comportamiento de una sociedad sin conocer a cada uno de los individuos, ¿sí? Eh, bueno, esto significa la ley de los grandes números, ¿sí? Y básicamente esto se aplica no solamente a las sociedades, sino que se aplica a muchos otros ámbitos de la vida. Y justamente, básicamente lo que dice es esto, ¿no? Que cuanto más experimentos tengo, mejor conozco la realidad, ¿sí? Después vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? En vivo de demostrando esto que estamos diciendo acá. Bueno, y para finalizar, ¿sí? Vamos a ver algunos postulados probabilísticos que nos van a servir, también nos van a ayudar justamente a sacar las probabilidades. Estos son resultados matemáticos, ¿sí? Que están muy relacionados con lo que es la teoría de conjuntos, ¿sí? Por eso vamos a ver y vamos a relacionarlos, ¿sí? Estos son los cuatro primeros que vamos a ver, ¿sí? Y dice, bueno, esto es más bien intuitivo, ¿no? Que dice que si A es cualquier suceso del espacio muestral, entonces, bueno, esto es lo que dijimos, la probabilidad siempre va a ser mayor que 0 y menor a 1, ¿sí? Mayor a la certeza de no ocurrencia y menor a la certeza absoluta de ocurrencia, ¿sí? Eh, Vamos al segundo, ¿sí? Si A y B son dos sucesos que están dentro de un espacio muestral, ¿sí? La probabilidad de que suceda A o B, ¿sí? Uno o el otro, ¿sí? Es, básicamente es la probabilidad, ¿sí? Cuando dice eh, A o B, ¿sí? Lo relaciona con la unión, ¿sí? De conjuntos, ¿sí? Matemáticamente, cuando yo tengo la unión de dos conjuntos, ¿sí? La unión de dos conjuntos, A unión B, ¿sí? Sería A más B menos A intersección B, ¿sí? Que la intersección son todos los elementos comunes. Bueno, esta probabilidad se traduce de la siguiente manera. La probabilidad de A o B, ¿sí? Es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que pasen A y B al mismo tiempo, ¿sí? Así como la unión es O, ¿sí? Esto sería A y
B al mismo tiempo. ¿Sí? A y B al mismo tiempo. Y esto nos da pie a definir dos eventos cuando dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Y son mutuamente excluyentes cuando no pueden pasar al mismo tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? La intersección, ¿sí? Vamos a poner A y B, tiene que ser 0. La probabilidad de que sean A y B al mismo tiempo es 0. ¿Sí? Y el postulado de antes me queda que la probabilidad de que suceda A o B, si son eventos mutuamente excluyentes, por ejemplo, tirar una moneda, sí es un evento mutuamente excluyente porque no puede salir cara y seca al mismo tiempo. Entonces la probabilidad que suceda A o B, ¿sí? Es la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Sí? En el caso de la moneda es fácil de ver que justamente la probabilidad de que salga cara más la probabilidad de que salga seca es 1. ¿Por qué? Porque el espacio muestral es cara o seca. ¿Sí? Eso también es eh, otra propiedad. ¿Sí? La probabilidad de que suceda algún evento del espacio muestral es 1. ¿Sí? Siempre, 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 siempre va a salir un evento del espacio muestral. ¿Sí? Si sale algo que yo no tenía considerado es porque justamente me faltaba considerarlo. ¿Sí? Y la probabilidad de que suceda A y no suceda B, ¿sí? Suceda A y no suceda B, que en teoría de conjunto es como la resta de dos conjuntos, ¿sí? A menos B, justamente, si yo hago A menos B en conjuntos, esto me da al conjunto A menos, ¿sí? La intersección entre A y B, ¿sí? Menos la intersección entre A y B. Entonces, probabilísticamente se dice que la probabilidad de que suceda A y no B es la probabilidad de que suceda A menos la probabilidad de que sucedan A y B al mismo tiempo. ¿Sí? De vuelta, obviamente, si los eventos son mutuamente excluyentes, esto es 0, ¿sí? O sea que, digamos, al suceso A no le interesa qué pasa con el suceso B, él hace su vida independiente, por llamarlo de alguna manera. Bien, y ahora sí, para terminar, vamos a una probabilidad condicional. ¿Sí? ¿Qué es una probabilidad condicional? ¿Sí? Si yo quiero saber la probabilidad de que suceda un evento si ha sucedido el otro antes, ¿sí? O condicionado al evento anterior, ¿sí? O a otro evento, ¿sí? ¿Eso cómo se anota? Esto se anota A barrita B, ¿sí? Y la probabilidad de que suceda A condicionado a B, ¿sí? Esa sería la probabilidad que suceda A, ¿sí? Condicionado a B, ¿sí? Y eh, es la probabilidad de A y B, ¿sí? Dividido la probabilidad de B, ¿sí? Entonces, como para, digamos, en estadística es bastante difícil ver cuando dos eventos suceden al mismo tiempo. Entonces, en general, uno lo saca justamente utilizando eh, esta ley, ¿sí? Esta ecuación que vimos recién, y para eventos que son mutuamente excluyentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que sucedan A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Sí? Entonces, uno puede decir
¿sí? Como conclusión, para sucesos mutuamente excluyentes, ¿sí? Que sucedan A y B es la suma, perdón, que sucedan A o B es la suma de las probabilidades y que sucedan A y B es la multiplicación de las probabilidades, ¿sí? Esto, en general, en estadística, la mayoría de los eventos que uno está estudiando son mutuamente excluyentes y estas propiedades son muy utilizadas.